yo una vez le dije esto y usted me dijo como que no lo dijera porque sonaba muy feo, pero yo le había dicho a usted una vez que estábamos borrachas, yo le dije, Caji, qué bonito que vivimos juntas, porque antes de que viviéramos juntas, de las 4, usted y yo éramos las menos amigas. Las que menos como amigas eran. cada una era súper cercana con Mari y Nana, pero entre nosotras dos no éramos tan cercanas, ¿no? Caji y yo nos conocimos en la U, las dos estudiamos comunicación, entonces ya sabíamos la existencia la una de la otra, pero no nos hicimos amigas hasta después. hasta después de graduarnos de la U. Sí, es verdad. No fuimos amigas durante la universidad. No, to be fair, yo tenía pocos amigos y ella tenía muchos, entonces como que Nosotras tenemos una amiga en común, Mari. Caji y Mari han sido amigas toda la vida. toda la vida. Y Mari también estudió comunicación. Entonces cuando Mari y yo nos hicimos amigas, Mari me presentó a Caji. La relación que tenemos ahorita no la hubiéramos descubierto sin haber vivido juntas. Totalmente. No, jamás hubiéramos Sí, llegado a ese punto orgánicamente. Es que No, estoy de acuerdo. Sí, nosotras somos tan amigas como somos porque vivimos juntas. Como si no hubiera pasado. Y honestamente fue como un salto de... A ver, yo sabía que usted me caía bien, pero no éramos tan cercanas como para haber escogido vivir juntas. nosotras decidimos, conversamos hacer esto cuando fuimos a Europa Ajá, a mediados finales del 2023. sí. Y como que habíamos conversado que queríamos hacerlo en julio del 2024, o sea, Ajá, como a hasta mediados. julio. Sí, nos habíamos dado mitad del 2024 para hacerlo. Pero desde febrero empezamos, o sea, como que dijimos, sí vamos a hacer esto, y dijimos sí, y empezamos a buscar y a finales de marzo nos mudamos, o sea... Ajá. Yo como que tenía la idea de que teníamos que buscar con tiempo, entonces por eso empecé a hacer los de marzo. Pero cuando uno encuentra un apartamento que le gusta es como que está disponible ya o nunca. Entonces era como, no estábamos pensando pasarnos a vivir acá en marzo, pero cuando llegamos acá fue como, de ahí, no hay por qué no pasarnos desde ya. Nosotras estábamos buscando una lista muy larga de cosas. Sí. Necesitábamos un lugar que aceptara perros por Dante, y Dante no es un perro pequeño, No. ¿verdad? Por ende, además, un lugar con parques cerca para poder sacar a Dante. Sí, como un lugar en el que caminar fuera agradable, por lo menos. Ninguna de las dos tiene carro, así que necesitábamos paradas de buses muy cerca. Sí. No necesitábamos parqueo. Tenemos seguridad, tipo hay un sistema de seguridad. Un sistema de seguridad, no, Octavio. Queríamos un lugar con luz natural, que tal vez después de año y algo de vivir aquí es muy evidente arriba. Ajá. Arriba súper iluminado, aquí abajo no tanto. Aquí abajo no. Aquí abajo, digamos, nosotras pusimos matitas y todas las matitas perecieron. Sí, aquí no. Aquí no sobrevivió ni una. Ah, bueno, no, tenemos una mata que sobrevive aquí abajo. También buscábamos, obviamente, que tuviera 2 cuartos. Ajá, uno para cada una. Este lugar en específico también necesitábamos que estuviera amueblado o con línea blanca. Sí, porque nosotras sí estábamos pasándonos de las casas de nuestros papás. No teníamos nada. No teníamos nada. Se venía con cocina, completamente amueblado. Cocina, refri, nos pusieron una lavadora semiautomática nueva cuando dimos el depósito. Sí sacamos los sillones y pusimos estos. Pero digamos, venía con sillones, con la mesita del centro, venía con una mesa de comedor, como un televisor, que era como tener un iPad pegado en la pared, pero venía con un televisor. Y digamos, la cama en la que yo duermo, el colchón sí es mío, pero la cama es de acá. Fue como más o menos una pelea para que nos sacaran los sillones. Y de hecho, la mesa de comedor que venía con el apartamento no es la que usamos nosotras. Yo compré la tenemos escondida en una esquina. Porque es horrible. Hablemos sobre precios, hablemos sobre la zona. Hablemos sobre la zona. Nosotras por este lugar, 2 pisos, o sea, todo lo que les dijimos pagamos con agua incluida $750 al mes. Que eso, entre las dos, son como 190,000 por cabeza. Sí. Y honestamente, en comparación a las otras cosas que hay en la zona, es súper barato. Sí. Como súper barato. Para la cantidad de espacio que es, porque es un lugar muy amplio, los cuartos son grandes, la sala es grande. Es un apartamento viejo, o sea, no se pueden esperar viejo. El acabado de torre, por ejemplo, por la que en esta zona cobran hasta $1,600, ¿verdad? Por un cuarto, ¿verdad? Por un cuarto. Apartamento, o por un estudio, digamos. No amueblado, o sea... Pero también lo bueno de que sea un edificio viejo es que las paredes son de concreto.
reto. De hecho, no entra la señal. Ah, sí, la señal del celular. Tuvimos definitivamente que poner internet y si alguien me llama y no estoy en el segundo piso porque con la ventana a veces entra la señal. Por lo menos no escuchamos, excepto que alguien esté taladrando directamente a la pared, no escuchamos a los vecinos. Fue un muy buen primer apartamento. Sí. Realmente creo que lo escogimos muy, muy, muy bien. Y en realidad, con todo y todo, tenemos una muy buena experiencia de casero, diría yo. Como la gente cuenta historias de sus caseros, que ya llegaremos a eso. La gente cuenta historias de sus caseros que son terroríficas y nosotros en realidad rara vez escuchamos de ellos. No tengo mucho de qué quejarme. El único encontronazo que tuvimos con ellos fue al puro principio y no fue directamente con los caseros, fue con la administradora que en el contrato de nosotras decía, porque el corredor nos había dicho y esto es lo que habíamos negociado, que el agua estaba incluida en el precio que pagábamos. Y de la nada me llamó, como a los 2 meses de vivir acá tal vez, me llamó la administradora para decirme que necesitaba que pagáramos el agua. Y yo, en el contrato está que el agua está incluida. Y ella me dijo, la casera nunca pone que el agua está incluida en los contratos. Así no es como ella trabaja, eso no es lo que ella hace. Y yo, bueno, pues en el contrato nosotros sí está. Entonces, y está firmado. ¿Qué decirte? El contrato está firmado por ella. Ella me empezó a decir que yo me estaba aprovechando de una señora mayor, que eran míseros 10,000 colones, que cómo no los iba a pagar. Esta es la primera vez que Cali va a escuchar estas historias. En honor a que vamos a dejar de vivir juntas pronto, porque yo me voy a vivir con mi novio y Cali se va a ir a vivir sola, estamos haciendo este video que es como hablando de nuestra experiencia siendo roommates y le pregunté a las personas, a mis seguidores, que si tenían experiencias de ellos, que si me podían contar experiencias de ellos teniendo roommates, cómo les había ido. Y entonces escogí algunas, las más graciosas, y se las voy a leer acá. También pregunté por experiencias con caseros, porque me parece interesante también. Experiencias positivas con roommates, negativas con roommates y experiencias con caseros. Vieras que yo estuve viviendo con un amigo por un tiempo y fue esto que desde un inicio llegamos a acuerdos de limpieza. Pero la verdad es que el mae no limpiaba para nada bien y yo tenía que estarle insistiendo que por favor se encargara porque tras de eso se hacía el mae y me gaslighteaba cuando yo le preguntaba sutilmente. Resulta que en un determinado momento yo no iba a estar unos meses en el aparta y antes de irme me senté a hablar con él porque yo estaba preocupada de que se descuidara mientras yo no estuviera y que eso se volviera un chiquero porque yo había visto que en su cuarto tenía un basurero debajo de la cama y solo limpiaba cuando iba su pareja. Siempre que cocinaba dejaba todo lleno de aceite y no limpiaba los regueros. Y bueno, la verdad es que yo le propuse que pagáramos a alguien por ese tiempo, pero el chico insistió en que él podía encargarse de hacerlo o que si no le podía pedir a su mamá. Y yo decidí confiar en él. Entonces ella se va del apartamento unos meses y deja el apartamento en manos de este mae que ella sabe que no sabe limpiar, ¿verdad? Para sorpresa de nadie, cuando llegué de vuelta, ese apartamento era un nido de cucarachas. Literalmente salían cucarachas del microondas, había huevos de cucaracha dentro de la plantilla eléctrica. Me di cuenta porque cada vez que la encendía salían cucarachas y hasta habían huevos debajo del envase de jabón de manos de la cocina. Y el baño estaba lleno de gusanitos y había caminos de hormigas como nunca hubo. Literal fueron más de 2 meses tratando de deshacerme de las cucarachas y sufriendo cada vez. Obviamente hablé con él sobre cómo me sentía. Él se disculpó y propuso una solución que a mí me pareció bien. Entonces seguimos viviendo juntos unos meses más hasta que ya se volvió insostenible, porque nunca mejoró ese aspecto. Y yo le tuve que decir que no podía continuar viviendo con él. Luego de eso todo terminó mal y murió la amistad. Lo mato. Lo mato. O sea, yo hubiera fumigado ese apartamento y se hubiera tenido que haber muerto él por ser otra más de esas cucarachas. Mae, es que, no, yo lo que no puedo creer de esta historia es que ella lo perdonara y siguiera viviendo con él después de eso. Y mae. O sea, eso es lo que más ella era una persona que realmente quería intentar, porque lo habló con él, le preguntó que si podían conseguir a una empleada del tiempo que ella no estaba. Además, imagínese lo inútil que era el mae. No es que no sepas, que no le da la gana hacerlo ni aprender. Es que tampoco es tan difícil. Y esto de que sea como un mae tirándole esa responsabilidad a una güila. Bueno, es que ahí yo personalmente tengo un hot take. Yo nunca viviría con un hombre que no sea mi pareja. Ah, yo tampoco. O sea, ¿para qué me haría eso?
Yo tampoco. No, yo no tendría un roommate hombre willingly. Ni aunque tuviera amigos hombres, No, viviría. ¿No? no. O sea, bueno, y ella lo intentó, mae. Es que, o sea, sí vivimos. Ella lo intentó. Ella en serio lo intentó. Ella le dio demasiadas Pero qué oportunidades a este asco. mae. Imagínese los gusanitos, mae. Yo me lo hubiera. Mae, qué asco. Los gusanitos. Es que lo mato. Las cucarachas, o sea, las cucarachas son terribles, pero los gusanitos. No, es que lo mato. No. No. Esto de la limpieza fue algo que me mencionó mucha gente. O sea, como cuando me contaban su historia, demasiadas personas mencionaban que vivían con alguien que sentían que era cochino de acuerdo con sus estándares. Alguna gente es fijo, o sea, hay gente que hace cochinadas, como objetivamente una cochinada. Pero también supongo que a todo el mundo lo crían diferente. Hay mucha gente que probablemente en sus casas nunca tuvo que levantar ni un dedo, entonces llegan y no saben cómo funciona nada. Pero sí, ese es un problema muy común, el de la limpieza y cómo dividirse las cosas de la limpieza. Sí, eso de los estándares es demasiado cierto. Di, no sé, yo en mi casa en realidad yo no hacía nada, amiguitos. Yo tampoco, la verdad. Yo no hacía nada. Mi mamá siempre hacía la comidita. Hay una señora que llega a la casa 2 veces por semana y me lavaba la ropa, o sea, todo. Sí, yo no hacía también, nada. A mí también. Yo tenía la misma experiencia. Sí, Pero sí me acostumbré a ver las cosas limpias. Pero es que uno, o sea, si nadie lo hace, uno sabe que lo tiene que hacer uno. Ajá. Tipo, estando solo no puede recaer en la otra persona con la que uno vive nada más. No. Sí, no. Yo sí creo que eso es algo que hay que hablar de buenas a primeras. Como cuando uno va a empezar a vivir con alguien, ¿cuál es la expectativa de uno con respecto a la división de Sí, labores? sí estoy de acuerdo con eso. Para evitar que este tipo de cosas. O sea, es que en general yo creo que todo es comunicación. Sí, estoy de acuerdo. Ya. No me imaginé que ese fuera algo tan común. Sí, lo de la limpieza. Madre, demasiadas historias de terror con la limpieza. Que fuera such a deal breaker. Mi roomie le ponía candado al microondas para que yo no lo usara. Guardaba las sillas del comedor en su cuarto cuando se iba para que yo no las usara. Me cobraba más del precio que era por agua, luz y gas, y también de limpieza que contrataba ella. Me mintió diciendo que por contrato no se podían quedar visitas a dormir o quedarse después de las 10 p.m, entonces intentó cobrarme por las visitas. Cuando era mega sucia y tenía su cuarto lleno de cacas de su perrita, la cual dejaba encerrada en su cuarto todo el día. Contexto, vivo en Ciudad de México y es muy caro y complicado alquilar, entonces duré mucho con ella a pesar de que era horrible persona. Uy, no. Candado al microondas. Lo siento demasiado. Dino, para esa gracia viva sola. Las sillas del comedor. Mae. ¿Qué tan...? En el cuarto, con la perra. Demasiado, no, ponzoñosa. Sí. No hay otra palabra. Nosotras compartimos todo. Sí. Solo los calzones no. Solo los calzones, no. Sí, porque hasta compartimos ropa y zapatos. Porque ¿Zapatos? somos de la misma talla. No, por ejemplo, si yo compro algo de comer o Paula compra algo de comer, lo compartimos. Sí, no sí, importa yo no espero- quién lo pagó, o sea, como... Sí, no. Todo Es que yo no completo. me puedo imaginar guardando tanto espacio en mi mente para eso. Para, sí. Como, no. Todo es de todos. Y así ha sido desde siempre. Obviamente nos dividimos las cosas a la mitad, pero digamos, no es como que vamos al súper y hacemos como la división de esto que usted compró es para usted, esto que yo compré es para mí. Digamos, yo ahora compré Natuya y Paula compró su cereal. Lo pagamos todo entre las dos. O sea, dividimos aunque ella a la no mitad. consuma Natuya y yo no agarro ese cereal. Ajá. Porque nada más, Tendría que ser algo estúpidamente caro. digamos, sí. Si no vale picha, verdaderamente, no es para tanto. Pero sí hay gente a la que no le gusta que sus roommates usen su olla arrocera, digamos, o como su licuadora. Eso también, un montón de historias, como me usaron mi olla o me usaron mi sartén. Nosotras compartimos todo. Entiendo porque también mucha gente no vive necesariamente con sus amigos, sino que se pasan a vivir con completos desconocidos. Sí. Y entonces tal vez es más común cuando eso pasa tener las cosas separadas.
Pero sí, yo siento que yo no podría tener ese nivel de limitaciones en el lugar en donde vivo. Como si ocupo hacer arroz, no puedo agarrar la baña arrocera. No. Bueno, yo creo que algo, no sé, como pensando en lo de las visitas, usted y yo no somos de recibir muchas visitas. No. O sea, a las personas que más recibimos aquí son a Nana y a Mari. Ajá, que son amigas de las dos. Ajá. Pero por lo general, no. Es que, a ver, bueno, no. esa es otra cosa, espérese, porque creo que tengo una. Alguien puso, mi roomie ponía música cristiana cuando venía mi pareja para que no cogiéramos. Uy, no. ¿Qué le pasaba? Esta, mi ex roomie tenía novio y él se quedaba hasta 3 semanas seguidas en la casa, consumiendo del diario y gastando todo de la parte. Lo saco de una patada, mae. Cuando volvía a trabajar todo el día ya no había nada de comer. También más de una vez vi stories de ella desnuda encima de mi cama. Lo mato. Mae, what the fuck? Eso también es bastante común. ¿Qué son esas ganas de respetar tanto a la gente? Pero sí, como eso es muy común que alguno de los roommates tenga pareja y que la pareja básicamente pase como el 90% del tiempo en el apartamento. Y eso sí es muy como irrespetuoso, siento yo. Sí, no tiene por qué ser así. Digamos, yo no tengo pareja. Paola tiene una pareja muy estable. Yo tengo una pareja muy Y Filipa ha venido aquí y todo, pero... Nunca se ha bañado aquí, ni siquiera. Nunca he consumido nuestra agua. ¿What? O sea, también, bueno, esa es otra. Yo creo que en nuestro caso es así porque Philip tiene casa. Sí. Entonces... Y vive demasiado cerca, vive como demasiado para cerca. justificar como, ay, me voy a quedar a dormir. Okay. Digamos, yo a veces me quedo a dormir en la casa de él, pero ni siquiera me baño ya, vengo aquí a bañarme porque estoy demasiado cerca de mi casa. Pero sí supongo que, digamos, en otro escenario en donde una persona tuviera novio y el novio fuera de lejos... No, pero y entonces múdese con el novio. Sí, al chile, porque estoy viviendo conmigo, yo con su pareja. Yo, personalmente, no podría tolerar a alguien que pasa metiendo a la pareja Digamos, ¿cuántos días cree usted que son demasiados para que el novio haya estado en el apartamento? Como, ¿cuál es su límite? Es que, digamos que fuera como, que digamos que yo tuviera novio y que fuera yo, para mí ya que se pase del día, o sea, como que se queda a dormir, yo al día siguiente necesito que se vaya. Sí, no, I agree. Sí. Sí. Como usted no tiene cosas que hacer, porque yo sí. Tengo cosas Que está que enfocado. Sí, yo creería que más, o sea, como más de un fin de semana, digamos que vive el mae es de muy lejos, entonces se queda un fin de semana, todo bien, el fin de semana, pero una semana o más de 3 semanas en el apartamento, comiendo de la comida, sin pagar nada y usando el agua, es un parásito. Sí, dígales. No. Es cierto. Sí, no. Qué duro poner límites, ¿ah? Qué duro poner límites. Ah, bueno, eso es otra que tiene que ver con pareja. El novio de mi roomie, una amiga divina, era un drogadicto desempleado. Ella le dio llaves del apartamento. Yo llegaba del brete y encontraba al mae en boxer fumando en la sala. La vecina me contaba que los escuchaba cogiendo en mi cuarto. Intentó chocarme el carro con su moto y me cortó los cables de las luces del arbolito navideño. Por más que le hicimos intervención, ella no veía lo lacra que era el mae. Al final le tuve que pedir a ella que se fuera del apartamento. El mae le ayudó con la mudanza. Me robó varias cosas y se llevó hasta los bombillos. No supe más de ella, pero espero que no siga con ese bueno para nada. Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo. Sí. ¿Cómo le dio llaves? Imagínense uno pagar para vivir en un lugar y tener que aguantarse un mae aquí en boxer sentado en el sillón. Personas que tienen las llaves de nuestro apartamento. Philip y Sebastián. Y mi hermano, ajá. Bueno, esta es otra persona que recibimos a veces, a Sebas. Sí. Porque Sebas es de Alajuela, donde vive mi mamá, y estudia de aquí en San José. Entonces, a veces cuando le toca muy temprano, le sirve quedarse a dormir aquí. Eso creo que solo lo ha hecho literal una vez, a pesar de que le he ofrecido que lo haga más porque siempre llega tarde. Solo lo ha hecho una vez. Y a veces, lo que sí venía aquí bastante
tuvo todo un cuatrimestre A pasar donde el venía día. aquí los martes a pasar como un ratito porque tenía un hueco muy grande. Entonces, día almorzábamos aquí, jangueábamos aquí. Pero sí, solo él tiene llaves y Philip. Y las llaves de Philip y las ha tenido de Nana un rato y así como la persona que necesitamos que nos haga favores, básicamente. Sí. Aquí hay otro en relación con eso. Hay mucha gente que no comparte, no apartamentos, sino que lo que comparte es cuarto. Sobre todo cuando viven en residencias o hogares así. Uy. Como es verdaderamente roommates. Sí, eso sí, wow. Y esta chica pone, en mi primer apartamento sola, compartía cuarto con una chica. El novio y ella cogían ahí a la par. Todo bien con que cojan, pero ¿por qué no me dicen que me vaya? Sí. 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 Yo es que en serio, yo no quiero escuchar a nadie. No. No quiero, me muero de la congoja. Podría contar 1000 historias de horror, pero con la que más sufrí fue cuando uno de mis roomies decidió afeitarse toda la barba y tirar todo el pelo por el drenaje de la tina ducha que había. Se dañó la tubería, no nos pudimos bañar por 2 semanas en esa casa. Se bloqueó tanto que el agua le empezó a caer a los vecinos de abajo y el landlord solo apareció cuando le dije que iba a finalizar mi contrato. Yo imagino que Pelo de alambre. Tener una gran barba. Ay, Dios. O sea, un poco de pelillos no debería ser ese nivel de despiche, tiene que ser una barba. Sí, pero también todo mal el casero. Sí, obvio. Obvio. Pero también yo, Y si uno se corta el pelo, lo tira al basurero, ¿qué necesidad hay de tirarlo? Porque se lo lleve el agua. Yo viví con mi pareja, que era más mi roommate que mi pareja. okay. Eso fue de terror porque el mae me hacía Excel de las cosas que compraba para la casa y yo le debía. Tanto así que, por ejemplo, comprábamos un jabón de platos de 1000 colones y me cobraba 500. Siendo él asalariado y yo estudiante de la U. Cada mes llegaba el Excel que le tenía que pagar con mi beca, ayuda de mi mamá y otras ventas de emprendimientos que hacía. A pesar de todo, yo amueblé casi que todo el apartamento y en la separación él se quiso dejar un montón de cosas que yo había comprado. Al final este roommate, cuando lo dejé, empezó a seguirme y acosarme. Lloraba como un desquiciado de que ahora sí iba a cambiar. Aparecía de la nada en el carro y me vigilaba. Por dicha, el tipo desapareció y yo me casé como madre perfecto. Bueno, es una historia, sí. Bueno, pero se imagina. Sí, no. Y yo creo que eso también debe ser más común de lo que uno piensa. Eso como de ser, no sé si, porque ya eso es como ser tacaño y Sí. no querer compartir nada y así. Estar cobrando es algo que... Como no le da vergüenza, ¿eh? ¿Cómo no le da vergüenza a uno cobrar 500 colones? Pero por un además jabón de 1000? desgasta una relación. O sea, como que yo llegue y le diga, deme 500 colones. Siendo él asalariado, además. Sí. Hay demasiados hombres que son súper cochinos con eso, como con la plata. Si su novio gana considerablemente más que usted y el mae la hace pagar 50-50 las varas, es un cochino. Es un cochino. Así de sencillo. Y tras de eso acosador después. Es que así son, mae. Terrible. Esta es una de 2 personas que empezaron, o sea, que cuando se mudaron eran mejores amigas. Entonces, Oh, no. yo tengo 2. La primera fue con una de mis mejores amigas del cole, que se mudó conmigo al extranjero para estudiar la misma carrera que yo. Al inicio las 2 estábamos contentas, pero poco a poco todo se fue transformando. Todo lo compartíamos, así como usted y yo, y empezó a reclamarme por todo, que yo comía más queso o usaba más jabón o cosas así. Después de eso decidimos cada quien mejor comprarse lo suyo. Y luego se hizo un novio que empezó a traer mucho a la casa hasta el punto de que se mudó solapadamente con nosotras. No podíamos discutir sanamente porque decía que le daba ansiedad y se iba y me dejaba hablando sola. Decidí pedirle que se mudara y desde ahí me bloqueó de todo y nunca volvimos a hablar. Ay, Empezaron siendo mejores amigas. qué triste. Sí, mae. Qué triste. También imagínense reclamarle a alguien porque está comiendo más queso. ¿Qué le pasa? ¿Usted no quiere que su amiga tenga calcio en los huesos? Esta me pareció demasiado graciosa. El año pasado me vine a vivir a San Pedro por la U. Acá tenía un amigo desde el cole y necesitaba un roomie urgente, entonces nos fuimos a vivir juntos. Yo estudiaba y él hacía tipo Forex. Pero bueno, él firmó contrato, solo él. Entonces él se encargaba en depositarle a la dueña.
Eran 175,000 por mes los dos. Súper bien de precio. 175,000 por mes los dos. A todo esto, di todo bien. Hasta que llega junio y en eso me llega un mensaje de la dueña diciéndome que estaba revisando las cuentas y que nunca ha recibido ni un solo colón de nuestro alquiler. Entonces que teníamos una deuda de 1.750.000 colones. No. Estafadísima. Entonces le escribo a mi roomie, porque justo ese día andaba en Santa Ana y no me contestaba. Llegó en la noche a la aparta y se puso a revisar y me dice que supuestamente todo el tiempo le depositó a alguien que no era, pero nunca me dejó ver el nombre de la persona que se supone que le depositó. O sea, él me hizo la pantomima de no puede ser, le deposité todo ese tiempo a otra persona. Al final, la dueña claramente nos echó. Él se fue primero, entonces a mí me tocó más feo, porque tenía que buscar aparta en finales de semestre y pasarme sola con aquellos aguaceros y pedirle plata a mis papás porque ella es foránea, o sea, es de lejos. Al final mis amigos y yo asumimos que solo se dejó el dinero, porque yo intenté que fuéramos al banco o algo, que me mostrara comprobantes o qué sé yo, y nunca se dejó. También cabe recalcar que la dueña era asiática, entonces era medio cuestionable que le depositara todo este tiempo a alguien con un nombre que no fuera. No. ¡Qué terrible! ¿Se imagina, mae? Un mensaje, ey, me debe 1.750.000 colones. No. Y eran amigos. O sea, él le hizo esto a una amiga del cole. Ey, de todas las que me ha contado, no sé cuál es la peor. Yo creo que puede ser esta o la primera del mae que no limpia. Sí. Porque me vomito. Sí. Esta es de una chica que le pasó algo similar a la última que le dije. Cuando estaba en la U, vivía en una casa con 5 roommates más. 5 roommates más. Eran 6 personas. Y nos llevábamos súper bien todas. Hasta que un año después nos llega a hablar el guarda de la urba en la que vivíamos porque el dueño de la casa quería hablar con nosotras. Pues resulta que una de las compañeras era la encargada de pagarle a él. Y llevaba como 4 o 5 meses sin pagarle y dándole excusas. Y el resto de nosotras ni cuenta nos dábamos. Todos los meses le pasábamos la plata a la mae y la mae se la dejaba. Mientras la veíamos yendo a Multi a comprarse ropa por montones sin saber que era la plata de nosotras. Al final el dueño fue buena nota. Le pasamos los screenshots de que nosotras sí le pasábamos la plata a la mae durante esos meses. Nos fuimos de la casa y él se arregló con ella. Obvio. Aquí dice, las demás seguimos viviendo juntas y siendo amigas. Trauma bonding pone. Pero sí fue súper feo porque una amiga nos robó y traicionó en una época tan vulnerable como es estar apenas sobreviviendo en la U. Sí, qué locura. Y eran amigas todas. Al punto en el que las demás siguen siendo amigas sin ella. Qué durísimo. Imagínense perder una amistad por un poco de plata para comprar ropa. Sí, loca. Loca. Wow. Lo más sorprendente de esta historia es que el dueño fuera buena nota. También, es cierto. Es cierto. Sí. Es que yo le creo a las mujeres. Sí. Yo creo que entonces esto queda de aprendizaje para todas y todos, que si alguna vez se van a vivir con alguien que no conocen tanto, pulseen ustedes por ser quienes hacen el depósito mes a mes. Ajá. Full. Para que Full. sepan que se está pagando la vara. O sea, todo esto como de solo yo tengo contacto con el casero, solo yo hago los depósitos, solo esas varas, es como, yo no confiaría en alguien que no sea una amiga muy cercana. Uh-huh. Yo querría tener el número del dueño, sí, para preguntarle como mínimo, ¿le llegó el pago de este mes? Sobre todo si es una persona que uno no conoce. No puede dejar uno eso en manos de cualquier persona. Entonces esto es una idea para que no los estafen o para estafar fácilmente, porque al parecer le ha pasado a mucha gente. Esta es una como desde la perspectiva contraria a lo de tener novio y vivir, porque alguien dice, tengo varias. Me fui a vivir con mi mejor amiga y se enojó porque mi novio los viernes venía a visitarme. Dijo que era injusto que ella tuviera que soportar que yo tuviera una pareja, que era incómodo, aunque nunca estábamos en espacios comunes y llegaba tarde del trabajo tipo a dormir. Logró convencer a todas mis amigas de que él llegara un día a la semana era una falta de respeto. Y todas me escribieron que me faltaba empatía y que obviamente mi pareja no debía ir a visitarme a la casa. Por meses todas se enojaron conmigo y todas sostienen que yo arruiné la convivencia. En ese entonces teníamos 28 años.
28 años tenían las personas de esta historia. Terrible. Una vez conviví con una chica que quería que le rebajara del alquiler los fines de semana que ella no estaba en la casa. Claramente no podía hacer eso porque la casa no es mía. Y también que le rebajaba, como que yo le digo a usted, rebájeme del alquiler porque no voy a estar 10 días. ¿No podría yo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, si usted no es la casera, ¿por qué le tocaría a usted pagar? Porque yo va a pagar más porque yo no voy a estar. Y también me pedía que le rebajara a los servicios por no usarlos un día que no estuvo. ¿Qué le pasa, mae? Por último, cuando se fue, me quería cobrar menaje por el uso de unos sillones viejos que había traído a la casa. Cuando se fue, sentí paz en mi vida. Querer cobrarle al roommate porque uno no va a estar... That's crazy. O que le rebaje de los servicios. O cobrarle por usar los sillones. Como que usted me cobre porque yo uso esos sillones. No, injustificable, lo siento. Y esa era una chica viviendo con un chico. Y la chica era la terrorífica en esta situación. Vaya, enciérrese, Willa. Una locura, de verdad. La gente no tiene vergüenza. No. Toda la vergüenza que no tiene esa gente la tengo yo. Una amiga mía se iba de viaje indefinidamente y me dijo que nos podía prestar algunas de sus cosas, entre ellas un centro de lavado. Me imagino que a eso se refiere con Una lavadora y torre. secadora. Ajá, lavadora y secadora. Les podía prestar eso, que solo pagáramos entre las tres el flete. Mi amiga también aportaba porque así tenía dónde dejarlo en un lugar seguro. A la mae, su roommate, también le pareció bien. La noche antes me dijo que ella no iba a poner nada porque eso era algo mío. Si mi amiga no volvía, yo me lo iba a dejar, entonces, ¿por qué tenía ella que pagar ese flete? Yo no quise discutir y lo pagué yo. Luego, como era de esperarse, ella lo usaba. Y ella lavaba todos los días. Y si un día yo estaba lavando y ella en ese momento necesitaba lavar o secar, me sacaba mi ropa para lavarla de ella. Y una vez dañó la perilla de la secadora porque le dio vuelta para el lado que no era. No hizo por dónde cambiarla. Cuando le cobré parte del arreglo, ni siquiera le cobró todo el arreglo, le cobró parte del arreglo. Se ofendió porque eso era mío y ella no tenía por qué pagar eso, cuando fue ella la que lo dañó. Uy, no. ¿Cómo ser una completa? Hijo de puta. ¿Qué sienten? ¿Qué sienten cuando son así? ¿Verdad, mae? Porque es uno tan egoísta, como tan falta de vergüenza, de conciencia, de empatía, de consideración por el otro ser humano con el que viven. Y también, ¿qué relaciones más raras construimos alrededor del dinero? Con el dinero. Porque dejamos que eso sea como más importante que tener una situación de vivienda tuanis, sí. Digamos. Porque el ahorrarse un poquitillo de plata con algunas cosas es más importante que vivir en paz. Qué colerón. Y también es como, mae, o sea, esta gente... Sigue ahí afuera, entonces cuídense. O sea, ¿y cómo será su vida familiar para que esa sea la manera en la que Sí. tratan a las otras personas con las que viven? Sí. Me siento muy agradecida, muy bendecida y Sí, en victoria en este momento. Sí, mae. Pudo haber sido mucho peor. Ve porque ahora entiende por qué le digo como que ya, o sea, como lo hice con usted y salió bien, Ajá. no lo voy a hacer con nadie más, no voy a correr Ese riesgo. Ajá. ¿No? A ver, tampoco quisiera como que la gente escuchara estas historias y se echara para atrás de vivir con roommates, porque sí hay muchas historias positivas también, incluso de gente que no se fue a vivir con amigas, sino que se fue a vivir con gente totalmente desconocida. Sopa, que es una amiga de nosotras dos, me mandó una. Ay. Sí, me mandó un audio, de hecho, contándome la historia de ella. O sea, ella no tenía con quién vivir. Un amigo le dijo como, esta otra güila que yo conozco también está buscando. Hicieron un FaceTime para conocerse, machearon vibras y fueron súper compas todo el rato que vivieron juntas. Ay, me encanta. Sí. O sea, sí hay historias positivas. Creo que depende mucho de fijo. Hay que conocer a la persona antes de mudarse con ella. Como hay que tener ciertas conversaciones de entrada para saber si la persona es una raraza o si es un ser humano normal. Kai es la roommate perfecta. Como... Yo ni siquiera siento que yo sea tan buena roommate como es Kai. Creo que esto ha funcionado también como ha funcionado porque Kai es la roommate perfecta. Pero como vieron, yo igual tolerancia no tengo. O sea, como Paula tiene que ser buena, si no, ya lo hubiera matado. Alguien me puso, estas son positivas para no asustarlos demasiado.
Yo viví 2 años con mi mejor amiga. Como en toda convivencia de dos personas que vienen de dos hogares diferentes y con personalidades diferentes, hay desacuerdos. Pero lo importante es la comunicación, el respeto y recordar que es una persona que uno quiere o ama. También habíamos ido a terapia y teníamos herramientas que podíamos aplicar a esta situación. Ya con un total desconocido es más complicado, pero aplícalo del respeto y la comunicación. La mía no fue de terror. Eso es lo que comenta ella, que su historia no fue de terror. Sí. Me encanta. Yo creo que, o sea, como hay algo muy hermoso en construir un hogar desde cero con otra persona. Y también nosotras que estábamos compartiendo la experiencia de vivir solas por primera vez, fuera de nuestras casas y lejos de nuestras familias, era algo que estábamos atravesando de alguna forma individual porque tenemos contextos diferentes, pero lo estábamos haciendo juntas al mismo tiempo. Sí. Esta es otra historia muy bonita. A mí me pasó algo muy bello cuando estaba en la U. Una semana estaba demasiado en crisis económica, viendo a ver cómo hacía con sufragar todo. Mis roomies se dieron cuenta y me compraron comida para toda la semana. Me perdonaron la luz y el agua del mes. En ese momento para mí fue un alivio y pena increíble porque lo que hacía era trabajar y luego en la noche iba a clases. No me quedaba plata para nada. Ellos fueron ángeles y los amo. Wow, qué duro, mae. ¡Qué lindo! Hay que hablar sobre la comunidad que uno tiene. Sí. O sea, como nosotras sabemos que podemos full, no sé, ser transparentes la una con la otra de cómo estamos económicamente. Sí. Nunca hemos tenido nada, pero yo sé que si Paula tuviera que atajar algo mío lo haría. Sí. Y yo sé que también tengo el colchón para atajar algo de Paula si fuera necesario. Sí. Es como saber que uno se tiene la espalda. Y también la comunidad que uno crea como ya en la zona aledaña. Sí. Porque nuestra experiencia también ha sido muy linda por las amistades que hemos construido aquí. Sí, nosotros tenemos bastantes amigas que viven, a ver, algunos no viven tan cerca, pero viven como en la zona. Y digamos, hace poco cuando yo me fui a Argentina con mi familia, Caji me estaba cuidando a Dante y también me estaba cuidando a Cali, que es una perra de la familia, digamos. Vinieron los dos a quedarse aquí y Caji los estaba cuidando. Y cuando Caji tuvo que ir a la oficina un día, no nos costó, pero ni 2 segundos encontrar a otra persona que pudiera venir a ayudarnos a pasearlos un rato, ¿saben? Como tener eso, alguien que uno sabe con quien pueden contar cuando siempre sabemos cuando se va a ir la luz, cuando se va a ir el agua. Sí. Si va a haber algún evento que va a afectar el tráfico por aquí. Sí, como hacer comunidad con la gente que vive cerca, de fijo hizo la experiencia muchísimo mejor. Y ustedes no pueden hacer comunidad si son tacaños y egoístas. ¡Al chile, man! No, uno tiene que estar dispuesto a go out of your way para hacer algo por alguien. Sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. O sea, uno tiene que estar dispuesto a meterse en la inconveniencia. Como di, esto no es conveniente para mí, pero lo voy a hacer por otra persona. Y entonces, cuando algo me esté pasando a mí, esa otra persona probablemente lo va a hacer por mí. Y yo no lo hice para recibir eso de vuelta, pero es la manera en la que uno como teje esas relaciones con otras personas. Cuando tenía 17 solicité residencias estudiantiles en la UCR y me pusieron con 2 muchachas de lugares súper diferentes en un cuarto de 3x3 que no nos daba nada de privacidad. Y aunque somos diferentes, lo intentamos. Cuando vino pandemia decidimos alquilar juntas y vivimos juntas por 6 años siendo una familia. El año pasado, cuando empezamos a trabajar y terminamos de estudiar, ya dejamos de vivir juntas, pero seguimos siendo amigas cercanas y daría lo que fuera por ellas. ¡Ay, qué bellísimo! Es una historia demasiado Suena como linda, una serie de televisión. Sí. Me las imagino así linda. como los 3 personajes principales. Yo soy foránea. Salí de mi pueblo por primera vez cuando ingresé a la universidad. Durante 2 años y medio viví con 2 hermanas. Y puedo decir que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Nos convertimos en una familia. Además, en el complejo donde vivíamos, que tenía solo 4 apartamentos, los vecinos formaban parte de esta red de apoyo. Nos celebrábamos los cumpleaños, compartíamos cafés por las tardes, e incluso una vez organizamos una salida al centro de recreación del colegio profesional al que estaba afiliada una de las vecinas. Luego llegó la pandemia y regresé a mi casa, pero mis roomies siguen siendo mis amigas hasta el día de hoy. Gracias a ellas, esto es demasiado cute, perdón.
Gracias a ellas y a esos vecinos, vivir lejos de mi familia nunca se sintió tan distante. Ven lo que estábamos hablando de la red de apoyo. Es que No, usted, pero llorar. usted nunca sabe. Qué bonito, mae. Muy Bello, lindo. bello, bello. Sí, mae, sobre todo viviendo tan lejos de la familia. Como digamos, una persona de Guanacaste viviendo en San José. O sea, no puede ir a visitar tan seguido. Nada se siente, uno no está ni apropiado del espacio, o sea, de la zona. Ujú. Uno, qué montón de miedo, la verdad. Sí, en Chile sí. Es un cambio muy grande. Qué bello, hay que hacer más así. Hay que crear una nueva tendencia que sea ser buenos vecinos y vecinas. Sí, estoy súper de acuerdo, Porque, mae. ¿qué es tan difícil? O sea, buenos días y saberse el nombre. Sí. Eso puede ir a long way. Sí, yo sí creo que es algo como muy propio de esta generación, como de la gente joven, no estar cómodo hablando con desconocidos. Ujú, Como siento que sí es una generación con mucha ansiedad social, ujú. o tal vez no necesariamente llega a ser ansiedad, pero sí es como una barrera que tal vez no tenían las generaciones pasadas de hacer contacto con vecinos, digamos, como sí, creo que es algo muy común de la Sí. gente joven. Ahora les podría contar historias de caseros. Ok. Podríamos hablar de los caseros. Yo creo que antes de terminar con lo de roomies es Dele, como, dele. aquí hay algo que es muy importante y es la compatibilidad. ¿Qué nos hace compatibles? Absolutely a mí. Ajá. O, ¿qué podría ser, o sea, cuáles son elementos en los que hay que ser compatibles con una persona con la que uno va a vivir? ¿Qué Ok. aprendimos, mae? ¿Qué aprendimos? Limpieza, número 1. Limpieza, sí. Pero no solo limpieza, también alguien me puso como, no es solo decirle a alguien que no le gusta que las cosas estén limpias, es cómo. No sé, como que tal vez la gente tiene una idea distinta de qué es que algo esté limpio. Ujú, ¿Tiene sentido? ujú. Porque alguien me puso, como yo tenía una compañera, una roommate que era freak de la limpieza y ella pensaba que era necesario run a course de la lavadora con cloro después de lavar todas las veces. Como eso era limpieza para ella. Wow. Entonces sí hay que ser compatibles como tal vez en el nivel de limpieza. Ujú, Porque digamos, nosotras no barremos si limpiamos aquí todos los días. ujú, Tal vez podría haberle llegado a alguien que piensa que eso es necesario. ujú, ¿Sabe? ujú. No, todo esto hay que hablarlo. Todo esto hay que hablarlo, mae. Primero limpieza, segundo Un mínimo de consideración por la otra flexibilidad. persona. Y un mínimo de flexibilidad también. Un mínimo de compasión y un mínimo de flexibilidad. Como en los espacios compartidos hay cosas que uno hace y cosas que uno no hace. Y eso es nada más sentido común. También como, mae, yo no voy a dejar todas mis cosas tiradas. Como si es mi cuarto es diferente porque ese es mi cuarto. Pero si es el espacio compartido, tengo que considerar que hay otra persona a la que ese espacio también le pertenece y mantenerlo limpio. Sí. Pero no sabría cómo, o sea, es que no sé, no sabría cómo saber eso antes de empezar a vivir con él. Los signos zodiacales. Paula es Tauro Bueno, y las yo dos soy somos Capricornio. tierra, las dos somos tierras, ¿verdad? Las dos somos hermanas mayores. Las dos somos hermanas mayores. Y las dos somos mujeres. Sí. A ver, de fijo hay mujeres cochinas. Y lo verificó la cantidad de historias que leí. De fijo hay mujeres cochinas. Un montón me dijeron como que dejaban toallas usadas o tampones usados o algo así. No. Se las voy y se las dejo en la almohada. En el baño, mae. No. Gente que decía como que cada vez que su roommate abría la puerta salía un olor fétido del cuarto. Ay, no. O sea, no. Sí. Sí, yo no tengo tips como para conseguir un buen roommate. Creo que es muy prueba y error. Y es una mierda, pero yo no Sí. creo que uno sepa cómo es la persona hasta que realmente empiece a vivir con ella. Ahora, yo creo que no es necesario aguantar tanto. O sea, si ustedes ya vieron algo que no les gusta y no se siente bien, díganlo inmediatamente. Ah, y si sí. no hay un cambio en la próxima semana, se van o los echan, pero uno no tiene por qué aguantar. No. O sea, uno no está aquí para cambiar. Sí, sí, o está sea- dentro de sus posibilidades de fijo, no hace falta aguantar tanto. También hay muchas personas que me dijeron como
que tuvieron la comunicación con sus roommates de, hey, esto no me gusta, hey, podemos hacer esto diferente, lo que sea. Y lo que pasó fue que sus roommates, o sea, como que eran personas que vivían en el mismo lugar pero no se hablaban. Eso no me gusta. Eso no me gusta, no. Pero, o sea, demasiado como tenso. solo se hablan de cosas de la casa o se hablan para lo mínimo, no conviven, no hablan. Eso no me gusta. Es como solo compartimos este espacio. Así hay mucha gente teniendo roommates. Y no, a mí tampoco me gusta, me parece una manera muy fea de vivir con alguien. Pero de fijo, sí. O sea, yo entiendo que hay gente que se ve atrapada en situaciones horribles, como donde cuesta mucho. También cuando uno ya firma un contrato y toda la vara, es más difícil. Sí, es que ya entra en juego el depósito. Sí. Que uno solo, o sea, tiene que cumplir el año, sí o sí, si lo quiere ver de regreso. Sí, imagínese, mae. No, uno no puede. Sí. Yo antes pensaba como, no, un año debe ser fácil. Pero si uno la está pasando mal, Si uno la está pasando así de mal, jamás. jamás. Yo había puesto una cajita de preguntas antes de que nosotros nos pasáramos. De aquí saqué estas. Yo les había preguntado a las personas que si nos podían contar de sus caseros. Y en ese entonces, esto es lo que me habían dicho. Después me dijeron unas nuevas, pero estas de ese entonces, o sea, alguien me puso: mi casero solo permitía visita de una persona y tenía que ser familia. O sea, les controlaban quién visitaba en la casa. No podía llegar, esto es otra persona, no podía llegar después de las 10 p.m., no podía llevar visitas y nadie podía quedarse a dormir. Chao. Una tercera persona: 8,000 por visitas si entran o se quedan después de las 11 porque gastan agua. Chao. 8,000. ¿Cuánta agua gasta una Más visita? caro que un cover en un bar. Sí, más caro que un cover en un bar. No, Estuve ay, fue puta. ay, perdón. Una cuarta persona. Estuve en uno donde tenía que avisar 3 días antes si venía mi mamá. Y una quinta persona: a mi novia no la dejaban ni siquiera dejar entrar a la mamá. No visitas ni para la mudanza. Eso es un culto. No, y estas son 5 personas distintas. No, sí, 5 personas distintas. Es muy común, aprendí después de esto, tener caseros muy controladores con estas cosas. Qué miedo. ¿Cómo no los van a dejar llevar visitas, huevón? Nosotras aquí hemos tenido hasta 6 personas al mismo tiempo. Sí, sí. Hemos No tenido más. 2 perros. Hemos tenido Cuando 2 perros. yo cuidé a Cali, nadie llegó a preguntarme nada. De pronto había 2 perros. De pronto ya ¿Y los ya? perros y ya. Sí, sí, no, a nosotros nunca nos han jodido con eso. Pero hay gente a la que no le dejan llevar visitas. ¿Qué es eso, mae? Yo no creo ni siquiera que eso sea... estoy segura de que eso no es legal. ¿Qué prefieren? ¿Un casero ausente o un casero controlador? Ausente. de Ausente. fijo. Sí. Ausente porque, a ver, incluso hay algunas cosas que se dañen, uno puede ver cómo las arregla. Y hay cosas que se dañen que tal vez uno puede dejar pasar. Digamos, nosotras estamos viviendo con un bombillo quemado desde hace como... No, muchos. El de la refri. El bombillo de la refri de nosotros no funciona. El de mi cuarto en las noches no prende. De día sí. En las noches cuando es que lo necesito, no prende. Sí, de día sí funciona. A veces yo nada más paso y el bombillo está prendido y es como, ¿y por qué prendió ahorita? Sí, esa conexión eléctrica da un poco de miedo, la verdad, la de su cuarto. Sí. Y también tenemos quemado uno en la cocina y el que está afuera de la puerta. Ah, bueno, ese nunca funcionó. Nunca No, ese funcionó. nunca funcionó. Y nosotros podríamos full pedir que vengan a cambiarlos porque no podemos hacerlos nosotras por... No tenemos las herramientas, están atornillados al techo. Pero... no lo hemos hecho, mae. Porque a veces hay cosas con las que uno puede vivir, ¿sabes? Sí, me compré una lámpara para las noches y ya. Bueno, yo no creo que uno pueda vivir sin luz en el cuarto. Yo creo que eso es una locura lo que se está haciendo. Pero digamos, el bombillo de la refri, yo aprendí a que me valiera picha, la verdad. Sí, es más, lo recomiendo. Quítale el bombillo No de la refri. está terrible. Qué bien se vive. Ok. Otros caseros. Estas son 4 personas distintas, ¿verdad? 1. Que no podía hacer work from home. ¿Qué? Y entonces, Yo supongo que esto es por la cantidad de luz. sí. Como porque gasta mucha luz, digamos. Pero Bueno, en el póngame a home, apagar la luz y ya. Porque la no, casa solo para vivir. no se puede trabajar en esta casa.
Después la segunda persona. Muy anticapitalista. Segunda persona. Que solo teníamos derecho de abrir el portón eléctrico 2 veces al día. Wow. Supongo que también Bien. por la luz. Para Qué entrar. tacaña que es la gente. Se sale huevón. una vez y se entra una sola vez. Qué tacaña que es la gente. ¿Y qué pasa si yo hoy no abro el portón? ¿Lo acumulo para el día siguiente? Es acumulativo. Podría abrirlo el siguiente día. 4. Después, la tercera persona. Compartía el wifi con el casero y el mae desconectaba el router de 10 p.m. a 6 a.m. Wow. Todo mal. Hubiera preferido poner el internet yo. O sea, poner otro internet. Sí. Aunque bueno, yo de 10 p.m. Usted está dormida en esas horas. Estoy dormida. Pero, digamos, Sería un un- estudiante que la está pariendo. Ah, sí. Jamás. Sería un detox obligatorio del Sí, internet. sí, para la persona correcta podría haber sido una buena situación de vivienda. Que si tenía novio, tenía que presentárselos y que no podía meter un hombre cada fin de semana. ¿Aló? ¿Es la casera o es la mamá? O Aló. sea, Dios guarde. sí. Después hay otra gente, otras 2 personas. Le alquilé a un mae que cuando no estábamos se metía a la casa a revisar mis cosas. No, no, no. Y segundo, había una cámara dando a la casa por dentro y pusimos un cartón para que no nos vieran. Obvio. What the fuck. Esto de que se metan al apartamento, porque otra persona lo puso. Será muy común. Sí, alguien puso, la casera tenía llaves y entraba al apartamento sin mi permiso. Después, me veía por las cámaras todo el día y se veía que llegaba tarde a la casa, se enojaba. 3, yo alquilaba una parte donde cada vez que salía la señora entraba a revisarme la refri. ¿Qué le pasa? O sea, gente que... Es que también es muy común que vivir a la par de la casera o vivir en un mismo lugar con la casera. Ujú. Es muy común. Y de hecho nosotras fuimos a... Estando viviendo acá, supimos que una casa se desocupó y es una casa preciosa y tiene un patio de frente y aquí nosotros no tenemos patio. Entonces dijimos como, mae, para antes sería genial, vamos a ver. Y cuando nos dimos cuenta, o sea, cuando estábamos haciendo el tour de la casa, ella nos dice, sí, yo tengo un apartamento aquí atrás de la casa, como yo vivo aquí atrás de la casa, y comparte uno la misma salida, la Ajá, el misma cochera, el portón, mismo todo. patio, todo. Y es como, no, Yo no haría eso. no, ¿para De qué? fijo, yo no viviría en un lugar con la casera a la par. No, porque se presta justamente para este tipo de situaciones. Sí. Si mi novio se queda a dormir, tiene que pagar. Después, que si llegaba alguien más que no fuese mi persona, debía de pagarse 5,000 por visita y 10,000 por quedarse a dormir. Como si fuera un hotel. Sí. Además, ¿cómo se dan cuenta de eso? Ninguna de las maneras en las que se pueden dar cuenta de eso es legal, estoy segura. ¡Qué terrible! Después, lo de las visitas es muchísimo más común de lo que crees. Son demasiados los lugares así, me puso alguien. No podían visitarme sin avisar por lo menos con un mes de antelación y no podían estar más de 4 horas. Y otra persona, a mí me dijeron que tenía que darle una fotocopia de la cédula de quien me visitaba. No, no, no. Yo tengo 2 historias de miedo de rooming que me contó una amiga y quiero yo ver su reacción. ¿Se las contó Dani? Ajá. Dani más o menos me contó. ¡Ay, no, Daniel! Pero dígamelas porque yo no leí la historia entera. Porque dije, Caji ya se la sabe y entonces dejé de leer. Porque usted me quería contar. O sea, no me la recuerdo así como al 100 de la letra, pero digamos, ella tiene una casa y tienen como un cuarto vacío. Entonces, cuando ha tenido amistades que necesitan ayuda, ella ha sido demasiado como amable y les ofrece el espacio. Entonces, a una en específico la recibieron porque tenía lavadora y ella y el esposo en ese momento no tenían lavadora. Entonces fue como un trueque, claro, usted quédese aquí en este cuarto, también se encarga un toque de la limpieza y nos deja usar la lavadora. Ajá. Y como que esa chica tenía una relación muy tóxica y la pareja empezó a tener muchos celos. No le gustaba que viviera con este matrimonio, digamos. Pensaba que se prestaba para otras cosas. Dios mío. Y entonces la terminó convenciendo, no sé, básicamente un día a las 3 de la mañana, nada más llegó la pareja de esta persona con un camión, montaron la lavadora y nunca más la volvieron a ver. Huyó a medianoche.
qué exagerada, ¿verdad? Bueno, pero quién sabe. Como porque si no la hubieran dejado irse. Qué fuerte. Y tal vez era una relación muy fea. Como tal vez ella estaba en una situación de violencia, digamos. Qué fuerte. Sí, y también nos contó sobre otro mae Ajá. que él quería irse de su casa y entonces ella lo recibió en ese cuarto, digamos, y le dijo, ok, tiene 3 meses para empezar a ahorrar y comprar cosas que va a necesitar ya cuando se pase. Ajá. Y ese fue el trato, 3 meses. Ajá. Pasaron los 3 meses, el mae obviamente no ahorró absolutamente nada. Le dijeron, ok, proceda a irse porque no estaba haciendo nada. Y el mae se fue y abandonó a su tortuga. Entonces Dani tiene 2 tortugas. Una es adoptada del mae que solo la abandonó. ¡No! ¡Mae! Bueno, aquí hay una historia de una casera que es una historia bonita. Voy. Dice: yo tuve una casera que amé. Vivía justo al lado de mi aparta, pero no era nada metiche. A la señora le encantaba cocinar y de vez en cuando me llegaba a tocar el portón con alguito que me había hecho. Un pedacito de volcado de piña, un arroz con pollo, tamales, un amor, la verdad. Una vez salí de viaje como por un mes y yo le comenté que no iba a estar para que ella no se asustara, y mientras no estuve, ella regó mis plantas, sin que nadie se lo pidiera. Cuando iba a Pequeño Mundo le traía juguetes a mi perrito. Esa señora, que Dios me la tenga con bien. La quiero mucho, doña Ana. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo, mae! ¡Qué lindo! ¡Qué belleza! Sí. Mi mamá sería así. ¡Qué lindo que a uno le bonito. hagan comida! Se imagina, mae. Ay, perdón, esta me dio mucha risa. Quedé en malos términos con mi pasada casera. Cuando nos estábamos yendo, dejé la basura en una bolsita en una esquina porque no era el día de sacar la basura y ella nos decía que no la sacáramos otro día. Entonces ella la dejó adentro. Al siguiente día me escribió el guarda de mi trabajo, que me habían dejado algo en la casetilla. Me fue a dejar la basura a mi trabajo. Puede haber sido yo. Alguien puso que su casera no los dejaba hacer frijoles porque gastaban. Porque gastaban mucha luz haciendo frijoles. Fijo, eran unos frijoles bombásticos. Estaban deliciosos los frijoles. Mae. Si nos vieran, nosotros aquí estamos con 1, 2, 3, 4, Claro, 5 para grabar esto tenemos aquella cantidad de luz prendida. 5 bombillos. Y la luz nos va a llegar a 6,000 colones. Pero no hacemos frijoles nosotras. No hacemos frijoles. Tal vez es eso. Tal vez es porque no hacemos frijoles. En este momento nos quedan apenas 2 meses viviendo juntas. Y ya nos vamos a separar. Entonces, si tienen tips para Kaji, para vivir completamente sola, por favor. Mi mayor reto es que no sé si voy a poder tener una mascota o no. Y lo que tengo miedo es de sentirme así de sola. O sea, así de sola. Sí, para mí, que me voy a ir a vivir con una pareja, si tienen tips para vivir con pareja. Porque vivir con roommate y vivir con pareja son 2 cosas completamente distintas. Yo no la he visto chinga. No. Pero bueno, sí, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tienen alguna historia de algo distinto a lo que hayamos mencionado o alguna historia peor de las que contamos, por favor, siéntanse en la libertad de comentárnosla también. La próxima vez puede haber alguien distinto en donde estoy yo, pero Voy a intentar... Ok, eso es lo que quiere decir Kai, creo. o sea, es que yo lo que quiero decir es como que pueden tirar más temas y Pueden no tirar necesariamente más voy a temas. estar yo, pero hay Maite también, ¿sabes? Sí, Como sí. Voy a intentar empezar a hacer esto que estamos haciendo. Algunas veces va a estar Kai, algunas veces van a estar otras personas invitadas. Pero, amigues, o sea, o mi mamá, o mi hermano, o Filip, o así, o Nana, o Mari. Pero sí, vamos a intentar que esto sea recurrente. entonces sobre qué quieren escuchar a Paula y a sus amigas hablar. Ok, si tienen sugerencias, de fijo me serviría saber. Bueno, eso sería. Buenas noches. Hagamos ASMR para despedirnos, espérese. Siento, me duele la espalda. Eso sí tiene que sentir delicioso, güey. Y si empezamos un canal de ASMR y si dejamos todo esto botado. No. Vamos a limpiar las malas vibras de caseros.
¿Qué hora? Ahora es. Ok, bueno. No puedo sacar. Ok. No sé qué tanto se escuche esto. Este es el corazón. No. Esto representa. ¿Qué es esto, mae? Ya quitamos las malas vibras, ahora hay que dar buenos. Ah, buenas vibras. Buenas vibras. Abundancia económica. Refri llena. Refri llena y funcionando. Como un bombillo funcionando. La de nosotras tiene una patita que si se le quita se cae. Así tiene un poco de madera. Un toquillo de madera. Una vez a mí se me vino la refri encima y me asusté un pichazo. Es como manquita. Una refri manquita. Este está muy pegajoso. Le vuelvo esto, sí. No me No, gustó. a mí tampoco me gustó. Como que se puso, como que se derritió un poquitillo. Lean muy bien los contratos antes de firmarlos. Si pueden que los revise un abogado, hagan eso, aunque sea un abogado de la familia, o sea, alguien. Un amiguillo que está estudiando. Alguien, ¿me entiende? La arena No puedo sacar eso. está muy duro. Eso tuvo que verse en las stories. Ok. Cortamos ataduras. Con malos roomies. Gente cochina. Caseros psicópatas. Lazos cortados. No creo que Ay, nosotros todavía no hemos comido. Todavía nos falta esa parte de la noche. Yeah. Bye. Bueno, vamos a ir a comer. Sí, literal, ya me acordé.